Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Todos me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Fuerte y claro. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar inicio porque son las 10:03 y ya hay algunas personas conectadas y yo, bueno, creo que por respeto al tiempo de todos ustedes y por el respeto al tiempo de nuestra ponente, que es la licenciada Diana, vamos a dar inicio, ¿ok? ¿Todos pueden ver la presentación? Sí. Sí, Ok, muy bien. Este curso, este curso fue solicitado por algunos de ustedes y consideramos que si bien se requiere una preparación profesional para saber elaborar un contrato o un convenio, porque tiene un fundamento legal, jurídico, hay que consultar algunas normativas, algunas leyes, dependiendo del enfoque del contrato o del convenio, es preciso que todas las organizaciones de la sociedad civil sepan que son instrumentos, que son herramientas jurídicas que sirven justamente para darle legalidad a sus acuerdos, ¿ok? Muchas veces cuando estamos iniciando el camino de las organizaciones, el camino, este camino que es un poquito arduo, confiamos, ¿no? Y pensamos que basta con apretarnos la mano o basta con palabrear y sí, lo vamos a hacer en marzo, los acuerdos bastan así, ¿no? Pero no, la realidad es que es preciso que todo lo que nosotros obtengamos a través de vínculos, de principales aliados, se ponga por escrito. Y no es que sea una falta de confianza, sino que ahí es donde realmente se antepone y se compromete sobre todo la voluntad. Yo así le llamo, me gusta mucho esa parte de comprometernos de manera voluntaria, porque eso es, ahorita la licenciada Diana va a explicar sobre todo la parte de que debe ser voluntario, no puede ser forzado, ni un contrato, ni un convenio. Y bueno, todos como personas físicas hemos firmado un contrato mínimo en lo laboral. ¿Por qué? Porque pese a que la persona que nos está contratando está confiando en nosotros, sí tiene que haber una legalidad de por medio, tiene que haber una firma, tiene que haber un compromiso. Entonces, es importante que ustedes sepan cuándo se utiliza cada uno y cómo los distinguimos, porque como lo hemos dicho en todos los cursos, una cosa es que yo, pues como presidente, como director de mi organización, haya logrado tener una estructura sólida y bien consolidada en mi organigrama y tenga, por ejemplo, personas que se encarguen de ciertas cosas. No sé, por ejemplo, tengo un contador, tengo una persona que ve comunicación, tengo de pronto a un abogado o, por ejemplo, las fundaciones empresariales que tienen ahí a su parte jurídica, ¿no? Tienen a su área jurídica que se puede encargar de todo eso. Siempre es preciso que cuando estemos en alguna reunión, que cuando nos den material, instrumentos, nosotros tengamos la capacidad de hacer esa revisión, ¿no? Y no es desconfiar de las áreas que tenemos, sino que si eres una persona que dirige una organización, debes de tener pleno conocimiento de lo que hace tu personal en todas sus áreas, ¿ok? Al menos que, por ejemplo, si en el caso de si son directores, su fundador esté arriba y sea quien realmente se dedica a ver todo esto, bueno, ahí podemos abstenernos de esta parte, pero yo creo que siempre es bueno conocer todo lo que implica la labor de las organizaciones. Y en este caso, la labor, pues, implica que en algún punto vamos a firmar un convenio, en algún punto vamos a establecer contratos, ¿cuándo? Ahorita vamos a ver, y yo quisiera en este curso que sí, si nos preguntan, participemos, porque yo creo que la mayoría de ustedes tiene experiencia en esta área. Alguna vez hemos firmado convenios, alguna vez hemos firmado algún contrato y nos preguntamos, por supuesto, si sería prudente no lo sé, elaborar contratos de nuestro personal, en el caso de las organizaciones muy pequeñas, entonces, ¿cómo se elaboraría? ¿Qué tanto se recomienda que sea complejo, que no sea complejo, que sea extenso? Entonces, ahorita vamos a ver eso.
¿ok? Entonces, yo les comentaba, son instrumentos jurídicos, estos brindan certeza, brindan sobre todo formalidad, ¿ok? Y cuando hablamos, por ejemplo, y esto lo hemos hablado infinidad de veces, cuando hablamos de elaborar un portafolio de evidencias de trabajo de las organizaciones con toda la trayectoria, e incluso cuando, por ejemplo, algún ente público o algún ente privado los llegase a visitar, lo primero que les piden en alguna oficina es dónde está la documentación de la organización en general, todo su historial, ya sea obviamente físico, digital, como ustedes prefieran tenerlo. Pero sí es bueno, ¿no? Es bueno tener esta parte de una carpeta de convenios o de contratos, de instrumentos jurídicos que hemos utilizado durante toda la vida de la organización, empezando, por supuesto, con nuestra acta constitutiva y nuestras actas de modificación, todos estos instrumentos jurídicos que le dan certeza y formalidad a todo el trabajo realizado. En este caso, un contrato, un convenio, por supuesto que es la formalidad de los acuerdos entre dos partes. Tiene que haber dos partes en los contratos o en los convenios, ¿ok? Siempre tiene que haber dos partes y deben tener voluntad estas partes, ¿ok? ¿Con quiénes? Es la pregunta que me hacen. ¿Con quiénes puedo firmar contrato y con quiénes puedo firmar convenios? ¿Con quiénes puedo establecer un contrato? ¿Con quiénes puedo hacer acuerdos? Bueno, el tercer sector, como le llamamos a las organizaciones de la sociedad civil, pueden firmar pueden firmar convenios con los entes que tenemos a la derecha, ¿ok? Podemos firmar un convenio con cualquier orden de gobierno siempre y cuando, y recuerden esto, porque muchas veces decimos, pues es que yo quiero firmar un convenio con gobierno del Estado. Esa es como que la frase clásica con la que normalmente las organizaciones abordan. Recuerden que un convenio debe ser un acuerdo de voluntades en el que yo tengo obligaciones, tengo derechos, yo ofrezco o me comprometo a algo, ¿no? Siempre me dicen, por ejemplo, lo más complicado es, por ejemplo, firmar un contrato con ciertas instituciones públicas que no requieren servicios externos, que se dan abasto, que tienen una plantilla muy, muy grande, ¿ok? Y si nosotros no buscamos por ahí un área de oportunidad de esa institución en la que ustedes puedan ampliar el servicio, ofrecer otro tipo de bienes que esa institución no ofrece, el gobierno del estado o el gobierno federal o el gobierno municipal no va a acceder a ese convenio. Siempre tiene que haber un beneficio bilateral, ¿ok? En un convenio. Siempre es necesario. Igual que las empresas no van a acceder a firmar un convenio con una organización si no les ofrecen algo de valor. Hay que llevar una propuesta de valor. No es nada más decir, oye, quiero firmar un convenio en ese caso, ¿no? Estoy hablando específicamente de los convenios. En el punto de los convenios, yo debo tener una propuesta de valor, un proyecto en el que yo esté ofertando algo a esa institución pública o privada, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo también quiero algo a cambio, ¿sí? Normalmente los convenios así se hacen. Yo quiero algo a cambio, por ejemplo, yo quiero médicos, yo quiero que la Secretaría de Salud, no sé, me permita tener los servicios de ciertos médicos una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días, ¿ok? ¿Yo qué le ofrezco a la Secretaría, ¿ok? Para que realmente sea un convenio. Porque hay veces que hacemos o logramos hacer acuerdos con ciertas áreas, por ejemplo, de esas instituciones a menor escala, porque a lo mejor conocemos a la persona surge de sociedad civil, ha logrado ver el trabajo y esta persona accede, por ejemplo, a brindarnos un servicio, a que su área nos brinde un servicio, pero cuando son convenios, normalmente los convenios se hacen a mediano o largo plazo, ¿ok? Ya sea 3, 6 meses, un año. Normalmente se hacen así los convenios, ¿ok? Y entonces, en ese año, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? Tengo entendido que sí hay organizaciones de la sociedad civil que han logrado firmar, por ejemplo, convenios con CESA, pero le ofrecen, por ejemplo, medicamentos que la Secretaría no maneja, un manejo de pacientes diferente, alguna área que hayan, en la cual hayan invertido, ¿ok? Y, por ejemplo, por ahí podemos tener otros ejemplos muy claros que el año pasado
no sé si está conectado por aquí. Tenemos una organización de la sociedad civil que tiene un comedor comunitario y estableció su comedor comunitario en un centro comunitario que tiene el gobierno municipal de Benito Juárez. Firmaron un convenio en el que les dan en comodato el lugar y ellos ofrecen el servicio con una cuota mínima de recuperación a todos los habitantes de ese centro comunitario. Entonces, ahí hay un beneficio entre ambos, ¿no? Porque el gobierno, por su parte, no puede ofrecer el servicio de comedor comunitario y ese comedor no tiene instalaciones. Ahí hay un beneficio bilateral. Entonces, es preciso que yo ofrezca siempre algo, pero para ofrecer algo, eso lo quiero dejar muy, muy claro, yo debo conocer la planificación de cualquier orden de gobierno a la que yo me quiera acercar, ¿ok? Yo debo conocer a qué se dedican, qué servicios ofrecen, qué programas ofrecen, con qué recursos cuentan, qué instalaciones tienen, ¿ok? Qué recursos humanos contemplan en toda su estructura para que yo sepa de ahí qué no tienen, qué puedo ofrecer como un plus, ¿ok? Y qué necesito de ellos para que ese trabajo sea mucho mejor, ¿ok? No vamos a perder algo de vista. Los convenios realmente deben tener un resultado, ¿ok? Un producto final en el que yo puedo ver un impacto social. Por ejemplo, había un compañero que tampoco sé si está conectado. Vamos a ver si está conectado. No sé si está conectado. Creo que no. Ok. Teníamos un compañero en Puerto Morelos que se dedicaba a ecología y medio ambiente. Ok. Entonces, pues hacía brigadas de limpieza en los manglares. Saben que los manglares son una especie protegida. Entonces, bueno, se acercó a el gobierno municipal al área de ecología y medio ambiente y le ofrece estas brigadas, ¿no? Le ofrece voluntarios, le ofrece personal, le ofrece recursos, y le pidió obviamente que, por ejemplo, entre todos organicen estas brigadas y, por ejemplo, el ecología le haga llegar un mapeo de todos los manglares en Puerto Morelos que requieren este tipo de limpiezas, ¿no? Y entre ellos se fue haciendo un proyecto, ¿ok? Un proyecto que tuvo un impacto no solo para la organización y no solo para la institución, en realidad el proyecto se vio reflejado en la comunidad, ¿no? En el medio ambiente, en el lugar en donde ellos están operando. Entonces, es muy importante no perder de vista esto, que en realidad el beneficio es social, ¿ok? Nunca debo buscar un convenio nada más para yo como organización beneficiarme o solo el gobierno beneficiarse, no, porque lo que compartimos como gobierno y como sociedad civil es la atención a la población vulnerable, ¿ok? Es el área de impacto que queremos beneficiar, ¿ok? Es un área geográfica, es una población, es una comunidad, es un grupo vulnerable al que debemos de atender, ¿ok? En el caso ahora, por ejemplo, de las empresas, ¿ok? Por ejemplo, si yo me dedico a actividades de prevención del VIH, por ejemplo, ¿no? Y yo, pues, hago mi proyección en el que voy a realizar 3 campañas en el año y quiero llegar a más gente. Entonces, voy a buscar que las empresas o un consorcio hotelero me abra sus puertas para llegar a todos sus colaboradores, pero ¿qué le voy a dar a cambio? No sé, le puedo dar pruebas de VIH gratuitas, ¿no? Y ellos me dejan entrar a trabajar. Entonces, siempre tiene que ser un beneficio. Ahí estoy impactando a sus colaboradores y ellos me están ayudando a llegar a más población y a la vez estamos impactando en esas personas porque la información que yo quiero permear está llegando, ¿ok? Entonces, es ahí cuando yo busco el beneficio. ¿Con qué otras instituciones puedo realizar convenios? Muy importante que las organizaciones que requieran voluntariado en sus filas, lo hagan a través de convenios, ¿ok?
Siempre es bueno firmar un convenio con alguna institución educativa, con alguna universidad, porque ellos requieren constantemente que los chicos de X especialidad, ¿ok? Pues tengan dónde realizar sus servicios, siempre y cuando, por supuesto, esta organización tenga que ofrecer. ¿Y qué tiene que ofrecer? Pues debe ofrecer, para empezar, una preparación, una inducción, una capacitación al personal y debe de ofrecer un área para que estos estudiantes se desarrollen. ¿Qué quiere decir? Que cuando entra un voluntario a las filas de la organización, no lo puedo poner solamente o a sacar copias o a que me traiga mi café o a ver qué hace en el día que yo no tengo ganas de hacer. No, ¿ok? Como institución, yo me estoy comprometiendo a la formación de ese estudiante. Recordemos que el servicio social, el servicio profesional, normalmente hay jóvenes que desarrollan proyectos. Hay unos que solamente cumplen horas, pero recuerden algo, esto es parte de una carrera profesional. Entonces, yo debo tener que ofrecerle a esos estudiantes y por ello firmo un convenio, ¿ok? Hay que estar preparados para recibir a un voluntario, un estudiante, para prepararlo, para informarle acerca de la causa, para sensibilizarlo, ¿ok? Y para que utilice todas las herramientas que ya tiene como estudiante, como profesional y las aplique en mi organización. ¿Cómo nos beneficiamos? Ambos nos beneficiamos. La institución educativa cumple con ofrecerle instituciones a sus estudiantes para que cumplan su servicio social y yo cumplo, ¿sí? Una, ahorrándome la parte de recursos humanos porque no le tengo que pagar a más personas, ¿ok? Y otra, pues forma a un profesional realmente como debe de servirle a la sociedad. Por ahí tengo una mano levantada. Es Eduardo Garrido. Perdón, fue sin querer. Ah, ok. Muy bien. Entonces, yo puedo firmar con una institución educativa y también puedo firmar con otra organización de la sociedad civil, ¿ok? Claro que puedo llegar a un acuerdo formal con otra organización, no lo sé. Vamos a hablar de brigadas, de caravanas, ¿ok? Yo me dedico al tema de oficios, yo me dedico al tema de por ejemplo, nuestro amigo Arturo Trujano, que se dedica al tema de formación de terapeutas, tú tienes medicamentos, tú tienes la parte de oficios, de cortes de cabello, y ¿sabes qué? Yo quiero hacer caravanas y quiero llegar a las comunidades o a las regiones, ¿ok? Esos son mis proyectos, ir y brindar servicios. Entonces, pero ¿sabes qué? Para que no sea nada más un acuerdo informal en el que tomamos un café y nos apretamos la mano, ¿por qué no lo hacemos más formal? Y establecemos, por ejemplo, un cronograma de actividades en el que vamos a hacer una brigada cada bimestre, por ejemplo, juntos, y tú te comprometes a dar esto, y yo esto, y juntos vamos a impactar a tales comunidades, y los dos vamos a ver reflejado esto en nuestros reportes, en nuestros informes, ¿ok? Entonces, muy importante que no sea solo no piensen, cuando piensen en un convenio, no es solo recibir, ¿ok? Es muy importante que yo piense qué voy a aportar a la persona que le estoy tocando la puerta, ¿ok? Y ahora, en el caso de un contrato, puede ser con una persona física, puede ser con una empresa, por algún servicio, por algún servicio que me está ofreciendo profesional, ¿ok? Algún colaborador. Entonces, ese es como que el margen que yo les puedo decir sobre convenios y contratos. Incluso, por ejemplo, aquellos que hayan solicitado o se hayan inscrito en este portal del gobierno federal, el de Jóvenes Construyendo un Futuro, al final, cuando hacen todo su registro, descargan un convenio. O sea, el gobierno federal está haciendo un convenio con las instituciones que se inscriban como tutores. ¿Y de qué se trata el convenio? Pues el gobierno federal subsidia a esas personas que van a ir a trabajar para ustedes y ustedes se comprometen pues a ofrecerle un lugar digno, a capacitarlo, a tener un proyecto, a darle un horario laboral. Entonces, siempre es un acuerdo de ambas partes. Entonces, yo, ¿qué tengo que hacer cuando me viene a la mente? Yo quiero firmar un convenio. No es solamente yo quiero firmar un convenio. Hay que analizar todo lo que acabamos de
de platicar, decir yo como organización, ahorita, no en 2 años, no en 3 años, no en 5 años, ahorita, ¿qué ofrezco? ¿Qué recursos tengo? ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? ¿Qué necesito? ¿Qué me duele? ¿Qué requiero? Y ya lo ubiqué, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Quién más lo ofrece? Porque así como hay organizaciones homólogas, similares, con causas muy similares que se dedican a lo mismo, puede ser que tengamos enfoques completamente diferentes. Puede ser que alguien se dedique a la atención y otro a la prevención en cuanto a una enfermedad, por ejemplo. O puede ser que alguien se dedique nada más a campañas de ecología y otras personas accionen en esas campañas. Entonces, siempre es muy importante hacer un análisis de lo que yo tengo, de lo que requiero, de cómo podría yo aportarle a esa persona de la que requiero algo, ¿sí? Y cómo podemos trabajar para impactar. Ahora sí, yo le voy a ceder la palabra a mi compañera, porque eso sí quiero que estén bien claros, ¿ok? A partir de ahorita, todo lo que vamos a ver es jurídico, ¿ok? Ya entra en materia jurídica. Yo les reitero, para la realización de un contrato o un convenio requieren a un profesional, requieren a un abogado que lo elabore, que les asesore. Incluso, me voy a regresar. Incluso cuando yo busco la firma con este tipo de instituciones, ellos ya manejan un formato predeterminado que solamente van a adaptar con los datos de ustedes, ¿ok? Pero entonces deben de conocer cómo es un contrato o un convenio para poder darle lectura y saber a qué partes le voy a dar más importancia que a otras, porque en realidad estos documentos jurídicos sí los elabora un profesional. Entonces, muy importante que no piensen que, sí, bajo un formato de internet y lo adapto. No es así. Siempre deben de estar asesorados por un profesional. Entonces, ahora sí, yo le cedo la palabra a pues nuestra profesional, que es la licenciada Diana. Hola, buenos días. Bueno, retomando lo que comentaba la doctora Greti, normalmente todos hemos en algún punto pues firmado contratos o convenios, pero la mayoría de las veces ni siquiera sabemos en sí, en teoría, qué es un contrato o en definición, por decirlo de esa forma. Entonces vamos a iniciar con eso, saber qué es un contrato. El contrato es un acuerdo o un arreglo en el cual dos personas o más dan su consentimiento, pero el contrato también emana tanto derechos como obligaciones. Hay que tomar mucho esto en cuenta, ya que nos va a ayudar más adelante a poder distinguir entre un contrato y un convenio. Entonces, quedamos que es un acuerdo o un arreglo con consentimiento de dos o más personas, pero este también emana tanto derechos como obligaciones. Continuamos. Bueno, los contratantes pueden estipular en sí en el contrato los intereses por los cuales están contratando. De hecho, hay en esta semana el principio de autonomía, que es prácticamente que la parte que está en sí es la principal en el contrato, nos está, prácticamente va a ejercer de acuerdo a sus intereses y lo que le convenga en el contrato. Normalmente, si yo soy la persona que está, un ejemplo, eh, contratando a una persona, yo voy a poner lo que yo necesito que esa persona me dé, por decirlo de esa forma, y este y prácticamente eso es lo que a mí me conviene, entonces es lo que yo voy a poner en el contrato de acuerdo a las cláusulas que yo esté redactando en su momento. Claro, esa persona también va a tener ciertos beneficios, pero la persona que más se va a beneficiar hasta cierto punto es la persona que está contratando, ya que realmente, como yo necesito esto, yo te voy a poner en sí lo que necesito de ti, los servicios que necesito que me brindes, entre más. Siguiente. Bueno, hay que entender también que en los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. No precisamente se refiere a que una persona puede por sí sola tener un contrato, porque pues si solo yo soy la persona que está contratando y no hay una persona aparte, pues ya no sería en sí un contrato como tal. Realmente en la parte unilateral se refiere más que nada a las obligaciones. Hay ocasiones en las que en los contratos solo una parte tiene obligaciones y la otra no,
que podría ser más o menos en una de arrendamiento, que en ocasiones tú arrendas por ejemplo, tu bien inmueble, pero todas las obligaciones recaen en la otra parte. Entonces, a eso se refiere más que nada en el ámbito unilateral. En el ámbito bilateral se refiere más que nada cuando ambas partes tienen obligaciones. O sea, yo me comprometo, un ejemplo, regresamos al ejemplo anterior que es en el de compraventa, cuando yo me comprometo como propietario, no sé, cada 3 meses, por ejemplo, darle mantenimiento a la casa, pero la otra persona se va a comprometer a pagar los servicios básicos. Es decir, ese sería un ejemplo en sí de en un contrato bilateral. Siguiente. Y también hay que tomar en cuenta que hay elementos esenciales, requisitos de validez y de consideración. En los requisitos elementales o esenciales está el consentimiento y el objeto. En el consentimiento tenemos que tomar en cuenta que se trata de que ambas partes consientan de forma libre, que están firmando y están de acuerdo con todo lo que se estipula en el contrato. El objeto más que nada se refiere a el por qué se está realizando el contrato. Todo lo que emanan las cláusulas, que son tanto las obligaciones como los derechos de las partes, es el objeto de la razón por la cual se está realizando el contrato, ya sea por un contrato de compraventa, uno de arrendamiento, uno laboral, que es el que normalmente vemos en organizaciones de la sociedad civil, o incluso las de arrendamiento. Hay muchas que pues arrendan el lugar en el cual establecen sus oficinas, y en ocasiones pues a veces tienen limitantes o a veces no. Entonces realmente el objeto es como que el cuerpo del contrato. Luego tenemos los requisitos de validez, que es algo muy importante para que pueda tener legalidad en sí el contrato, que habla de la capacidad de las partes. La capacidad de las partes más que nada se enfoca en que la persona, ya sea física o moral, tenga capacidad jurídica para firmar un contrato. O sea, si eres una persona física, de los requisitos de validez muy importante es que, por ejemplo, tengas 18 años. Porque si eres menor de edad, pues no puedes, por ejemplo, firmar un contrato de arrendamiento o un contrato laboral, por ejemplo. En todo caso, sería tu representante el que firmaría los contratos. No sería directo, sino sería con un tercero que esté involucrado. Cuando se refiere a la ausencia de vicios, pues tenemos que la ley pues maneja ciertos vicios que tienen que considerarse que pierde la legalidad el contrato. Por ejemplo, hay unas que menciona el Código Civil, que son, por ejemplo, el error, el dolo, la mala fe y la violencia. Tenemos el error, que es, por ejemplo, que tú estés vendiendo unos auriculares. Vamos a algo cotidiano que normalmente hacemos todos los días. Vas a comprar unos auriculares y la persona que te está vendiendo te vende unos que son falsos, por ejemplo. La persona que está vendiendo sabe que está vendiendo algo que es falso, pero ¿qué pasa? A ti te los está vendiendo como originales, y tú al desconocer esa parte, pues procedes a comprarlo. Y realmente eso te lleva a un error. Eso es a lo que significa error realmente en el Código Civil. Es solo un ejemplo. Puede verse en otros aspectos ya más, pues más fuertes en el ámbito de, por ejemplo, de comprar un bien, o como un auto o una casa o cualquier otra cosa. En el ámbito del dolo, por ejemplo, es vender algo que, por ejemplo, esté en mal estado y también tú lo presentas como que estuviera en perfectas condiciones, pero lo haces, es prácticamente parecido al error, pero ya es con una consecuencia más amplia. De hecho, hay un ejemplo que nos decían mucho en la escuela en su momento, o sea, en la universidad, que era el de una propiedad,
que tú vendes sin mostrárselo a la otra persona, o sea, le muestras fotografías y la otra persona acepta comprarlo sin cerciorarse que sea tal cual tú le estás diciendo, firma el contrato de compraventa y ya al momento de tener por ejemplo, las llaves de la casa y cerciorarse, se da cuenta de que no era tal cual tú se lo habías pintado, por decirlo así. Tenemos la mala fe también, que esta es más que nada, se las voy a explicar con un ejemplo, que ustedes vendan un auto y la otra persona, sin ser orillada a nada, piense que, por ejemplo, es un auto del 2024, ¿no? De este año, pero realmente es un auto del 2020. Pero como tú nunca le sacas de ese error, ahí se da la mala fe. Y aún así continúas con el contrato de venta y lo compra la persona pensando que es un auto del 2024 cuando es del 2020, no lo sacaste de su error, entonces lo estás haciendo de mala fe. Y por último tenemos la violencia. La violencia es más que nada cuando ejerces presión o bajo amenazas, para que una persona firme un contrato de cualquier índole, ya sea laboral, de compraventa, de arrendamiento, etcétera. Entonces ahí es cuando se ejerce violencia, entonces ya tenemos un vicio en el consentimiento. Luego tenemos un fin de objeto lícito. Un fin o un objeto lícito quiere decir que todo lo que vamos a hacer en el ámbito contractual tiene que estar apegado a derecho. Nunca debe salirse de eso, y mucho menos para cometer algún hecho ilícito. Por ejemplo, cuando vendes una casa dos veces o una propiedad en dos ocasiones, ahí hay un fin ilícito y también más adelante vamos a ver que tiene incluso, puedes llegarse a anular los contratos por medio de un juicio. Y tenemos igual el consentimiento manifestado. Bueno, esto es de acuerdo a la ley. Se puede manifestar de forma escrita, de forma oral, por medios electrónicos. Bueno, realmente la ley ha evolucionado mucho de acuerdo a la tecnología, entonces puedes expresarlo por medio de un correo especial que se crea exclusivamente para el momento de contractuar. Entonces, es válido también de esa forma. Y tenemos en otra parte las consideraciones. Por ejemplo, ¿qué se celebra? ¿Un convenio, un contrato? ¿Y qué disposiciones las rige? Es más que nada se refiere a qué leyes van a ir regidas de acuerdo al contrato que estás firmando. Por ejemplo, si estás firmando un contrato civil, no puedes regirte por las leyes mercantiles o por la Ley Federal del Trabajo, porque es de un ámbito civil, entonces tiene que regirse por el Código Civil. Entonces, cada contrato debe regirse de acuerdo a su origen, si es civil, si es laboral, si es mercantil, etcétera. Siguiente. Luego tenemos elementos de existencia, que está el acuerdo de voluntades, que es lo que habíamos comentado con anterioridad, que ambos estén de acuerdo y den su consentimiento para que éste se lleve de acuerdo, para que tenga un fin lícito. Luego tenemos el objeto, que es el hecho o el por qué se está realizando, que cumple de acuerdo a lo que establece la ley que lo emana. Por ejemplo, en el ámbito de una compraventa, estamos hablando de Código Civil, siempre y cuando sea lícito, se va a pegar a este. Luego tenemos que es determinado o determinable en cuanto a su especie, las partes, que son ya sean dos o más, y la capacidad jurídica, o sea, que tenga que pueda o esté en sus capacidades para poder firmar un contrato, de acuerdo a lo que establece la ley. Siguiente. Bueno, tenemos la inexistencia de los contratos. Lic, Diana, creo que aquí ya íbamos a entrar al ejemplo. Sí, sí, de hecho, sí, tienes razón. Voy a compartir el ejemplo.
Ok, adelante. Si ven todos ahí la presentación Word, les van a enseñar un contrato, un formato, o como nosotros le llamamos, un machote de contrato. Entonces, por favor, díganme si todos ven el archivo Word. Sí, claro. Gracias. Sí, se ve bien. Ok, para elaborar un contrato en realidad tenemos que, bueno, para elaborar un contrato lo principal es el título, que prácticamente no es contrato individual de trabajo, sino es lo de abajo. Contrato individual de trabajo por tiempo, este es indeterminado, ponemos el periodo, tiene periodo de prueba, ponemos a las partes, que en este caso podríamos hacer un ejemplo, que sería una asociación con una persona física, se pone el nombre de la asociación, en quién lo va a representar, ponemos una denominación para la asociación que sea más corta, para no poner, por ejemplo, Red Familia OSC AC en todos los supuestos, sino solo usar la palabra asociación. Y en cuanto a la otra parte, que es la persona física, pues ponemos un nombre y en este caso la estamos denominando, perdón, como el empleado. En esta parte hay que ser muy precisos en cuanto al nombre del representante, a ver que el nombre esté tal cual se encuentra en el acta constitutiva, que el representante tenga todavía vigente incluso los derechos en la asociación, y también lo mismo con el empleado, ver que su nombre esté tal cual escrito como en su identificación, y que algo muy importante es que cumpla con los requisitos para poder firmar o llevar a cabo el contrato. En las declaraciones prácticamente es la descripción de las partes. En esta ocasión podemos empezar o empezamos con la parte que es la principal en el contrato, que es la asociación. Entonces se empieza con la declaración de la asociación, donde habla sobre su personalidad jurídica, que tiene patrimonio propio, que tiene las funciones de acuerdo a lo que esté realizando en su objeto social, si es un comedor comunitario, si es un centro de rehabilitación, etcétera. Se tiene que hacer la descripción tal cual. Luego tenemos que poner su domicilio, que es prácticamente su domicilio, sus oficinas, que normalmente son su domicilio fiscal. La que ustedes tengan registrada es la que van a poner en el contrato, en el cual la persona también va acudir a ofrecer sus servicios, entonces esa es la que tienen que poner. Entonces prácticamente la declaración es la descripción de la asociación y de la persona física, que también aquí incluso podemos ver que en el punto A dice que es una persona en sus plenas facultades con nacionalidad, por ejemplo, en esta ocasión mexicana, podemos poner que es mexicano y que se identifica con su credencial de elector, su domicilio, su número, si ya tiene un número de seguridad social y ustedes están pensando en darle seguridad social a su empleado, entonces van a solicitarle su número de seguridad social, y en caso de que no tenga y sea la primera vez que esté trabajando, habría que solicitar debidamente a la página del IMSS un número de seguridad social con el cual va a estar identificándose pues más adelante. Bueno, aquí seguimos con lo mismo, con la descripción de la otra parte. Y tenemos las declaraciones, que es por su propia por voluntad propia está celebrando el contrato, que no prácticamente aquí podemos ver que está mencionando la ley que es por la cual se va a regir el contrato, que es la Ley Federal del Trabajo, porque estamos hablando de un contrato laboral. Luego vienen las cláusulas. Las cláusulas son las condiciones o las descripciones tanto de lo que va a realizar el empleado, cuáles serán sus obligaciones, qué derechos va a tener. En ellos vamos a poner, por ejemplo, su horario laboral, lo que nosotros le vamos a ofrecer, por ejemplo, si le vamos a ofrecer seguro médico, si le vamos a ofrecer el pago de vacaciones, aguinaldos, etcétera. Realmente en esta parte es muy importante describir
tanto lo que va a realizar el empleado como lo que nosotros como asociación le vamos a ofrecer por los servicios que él o ella nos está brindando. Por ejemplo, aquí tenemos jornadas laborales, por ejemplo, lo que tengo señalado con amarillo son cosas que se pueden cambiar. Lo tengo puesto de entrelleno porque pues solo es un formato como tal, pero realmente se debe adaptar a las necesidades que tenga la asociación. Realmente hay cosas que se pueden omitir, hay cosas que no se deben de omitir, más que nada para evitar que a largo plazo, perdón, nos generen algún problema legal. Sobre todo en el ámbito laboral, hay que ser muy cuidadosos en las cláusulas que estamos poniendo, ya que más adelante incluso el empleado nos puede demandar por a lo mejor estarle violando un derecho laboral que nosotros estamos ignorando. Por eso es igual muy importante, como había mencionado la doctora Gretzky, siempre estar asesorados en cuanto a la elaboración de contratos y convenios, más que nada. Sobre todo cuando hablamos de contratos laborales. Bueno, como les comentaba, aquí hacemos la descripción de las actividades, de lo que se le paga al empleado, de los días de trabajo, de los días de descanso, entre más. Incluso hablamos sobre sanciones en caso de que el empleado no cumpla con ciertos requisitos laborales. Por ejemplo, aquí hay uno que habla sobre el reglamento interior del trabajo. No todas las asociaciones tienen reglamentos interiores, pero en caso de que los tengan, establezcan esta parte. Es muy importante establecerlos, y si no los tienen, entonces hay que apegarnos a lo que establece la ley o la Ley Federal del Trabajo en cuanto a sanciones. Bueno, aquí tenemos más cláusulas con la descripción de lo mismo. Incluso le podemos poner beneficiarios en caso de accidentes laborales o de que la persona fallezca. No todos ponen esta cláusula, sobre todo cuando se trata de trabajos informales, por decirlo de esa forma, pero es importante. Aquí tenemos las legislaciones aplicables y jurisdicción. En este caso se está atendiendo a la jurisdicción del estado de Quintana Roo. Y al final tenemos la firma de las dos partes con testigos, en la cual prácticamente al final, al firmar el contrato, es prácticamente que están aceptando todo lo que establece esto, tanto el empleado como la asociación. Y los testigos son más que nada como una forma de asegurarse de que no hubo coacción ni nada por el estilo. No sé si alguien tiene una pregunta con respecto al contrato de ejemplo que estamos tomando. Voy a regresar a la presentación y mientras pueden levantar la mano o tomar la palabra directamente si alguien tiene alguna duda. Por ahí, Codiscún. Adelante. El compañero de Codiscún, adelante. Creo que es Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, adelante. Bueno, El compañero de Codiscún que tenía levantada su mano también es Juan Carlos. Ya escuché a Juan Carlos Bus por ahí. no, ya pude entrar, discúlpenme. Es Ah, que ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Micrófonos abiertos, adelante. sí, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Cada cuánto debemos de actualizar los contratos, por así decirlo, para estar al corriente? A ver, ¿puede repetir su pregunta? No la escuché bien.
A ver, vamos a apagar micrófonos los demás y vamos a dejar que nuestro compañero repita su pregunta. Es sobre actualización de contratos, ¿no? Sí, ¿cada cuánto debemos de actualizar los contratos y qué tan factible es darle un contrato como persona moral a alguien con quien prestamos servicios si no los pide o es de persona física a persona física? No, los contratos pueden ser de persona moral a persona física sin ningún problema y la temporalidad realmente va a depender de la persona moral, o sea, en este caso la asociación. Puede ser un contrato de 1 año, de 5 o de 3, ya eso va Lo que quiero a ver es dónde está depender mi micrófono. de Mi la... Omar y micrófono. Juan Carlos, ¿me ayudan con su micrófono? ¿Lo pueden apagar, porfa? Gracias. Adelante, Lick. Ok, realmente el tiempo va a depender de la asociación. Puede ser de 1 año, puede ser de 5 o de 3, eso va a depender realmente de la asociación. Yo les recomendaría que lo hagan de 1 año, incluso hay periodos de prueba que se pueden añadir en las cláusulas para ver la capacidad de la persona a la cual están contratando. Pero sí, podría ser de 1 año, es lo que yo les recomendaría. Juan Carlos, yo Bueno, creo que lo que comenta la licenciada es que no es que se actualice el contrato, es que hay una vigencia y cuando vence hay que volver a elaborarlo y volver a firmar. Incluso en cualquier sector, llámese gobierno del estado, gobierno federal, nosotros como colaboradores firmamos contratos cada determinado tiempo porque no tenemos un contrato indefinido como tal. Hay empresas privadas, por ejemplo, Telcel, que tiene a sus colaboradores en un periodo de prueba de 3 meses, luego creo que 1 año y luego les da el indefinido. Entonces, ellos no requieren como tal una actualización de firma de contratos, a menos que haya algo en la Ley Federal del Trabajo que así lo exija. Alguna reforma que diga, ¿sabes qué? Ahora tienes que agregar este beneficio a tus colaboradores. ¿Ok? Entonces, ahí sí, volvemos a redactar un contrato incluyendo las reformas que tiene la ley y establezco nuevos acuerdos, que en realidad no lo hacen todos los empleadores. Ahorita tengo entendido que con las designaciones que hubo a nivel federal, pues dijeron que iban a haber un aumento del salario mínimo y hay empresas que realmente no renovaron los contratos, lo hicieron de palabra, lo hicieron a través de directamente de las nóminas, algunos ni siquiera les informaron, algunos les cambiaron su forma de pago, que debiera hacerse, sí, cada que tú haces una modificación de lo que ya se firmó, por ejemplo, si le estableciste en el contrato que le ibas a pagar mensual y ahora le vas a pagar quincenal, sí debieras hacerle esa corrección, pero hay empleadores que no lo hacen. Entonces va a depender, por eso la licenciada decía, depende de ustedes, de lo que ustedes establezcan en el contrato es la vigencia que tiene. ok, muchas gracias, quedó resuelta mi duda. Elvis Sosa tiene levantada la mano. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, adelante. ¿Qué tal? Mire, yo tengo entendido que existen dos tipos de contratos, los temporales y los indefinidos o permanentes. Mi duda se basa en esto. Si yo tengo un contrato, ya sea temporal o indefinido, y deseo hacer una modificación, ¿qué procede? Digamos, antes de su vencimiento. Pues sí podría realizar la modificación, en eso no hay problema. Solo tendría que ya acordar con la otra parte la modificación que va a hacer y que la otra parte también esté de acuerdo, porque hay que recordar que no puede haber coacción en el momento de firmar un contrato, ya sea de cualquier índole. O sea, a lo que se refiere ella es sí. Habíamos abordado eso justamente, la licenciada Diana dio el ejemplo que hay contratos temporales e indefinidos. Es justamente el ejemplo que acabamos de dar, ¿ok? Y obviamente si yo contraté a mi empleado
y le puse sobre la mesa ciertas condiciones, obligaciones, cláusulas que debe cumplir y que yo debo cumplir como empleador, y lo plasmé también en el contrato y ya firmó, y antes de que, por ejemplo, venza su contrato, yo lo quiero cambiar alguna de esas, el empleado también debe estar de acuerdo. Ok, gracias. Esa era mi duda. Ok, si no tenemos ninguna duda más, vamos a continuar con la presentación. Hola, hola, ¿puedo preguntar algo? Adelante, Matu. Buenos días, buenos días. La pregunta es, yo ya tengo varios voluntarios que participan conmigo en las brigadas. Han ido a varias. No sé qué documentos les tengo que pedir o cómo hacer que con ellos que se hace un convenio, o qué tienen que firmarme para que esto sea legal. Y de igual manera yo se las tengo que decir de una forma que no se sientan como obligados, ¿no? Porque a fin de cuentas ellos saben que están yendo de pues de corazón, ¿no? Participan de corazón, pero pues a nosotros como fundación nos va a servir para tener cómo demostrar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué les tengo que pedir documentos? ¿Qué es lo que tengo que hacer con ellos? Ok, Matu, supongo que tus voluntarios no son chicos que están estudiando, universitarios, son personas normales que decidieron apoyarte, ¿no? O sea, no son estudiantes, por así decirlo, ¿no? Ellos son profesionales, son barberos, estilistas, son Perfecto. Ok, diferentes. mira, yo te recomiendo que hagas una reunión con ellos. Eso es importante, como organizaciones, que empecemos a actuar de manera profesional, tal como si fuéramos empleadores, como si fuéramos empresarios, o sea, como tal como lo indica la organización. Haces una reunión con ellos y les agradeces, por supuesto, el tiempo que han sido voluntarios contigo, y yo creo que es preciso que dejes las cosas claras sobre la mesa. ¿Ok? Hemos trabajado de esta manera, hemos logrado esto, hemos impactado en tales personas, y yo como presidente o director de la organización quiero seguir avanzando, y la planificación se la tienes que presentar por escrito. Su cronograma de actividades va a ser el siguiente en lo que queda del año. Esto lo puedes hacer cada 6 meses, cada 3 meses o anual. ¿Ok? Es decir, ¿qué vamos a hacer de aquí a 3 meses? ¿Qué vamos a hacer de aquí a 6 meses? ¿Qué vamos a hacer durante el año? Este es mi cronograma, yo voy a llevar a cabo tantas brigadas en el mes, durante tanto tiempo, las brigadas implican esto, estos son los días, estos son los horarios, ya tengo definidos o no tengo definidos los horarios. Entonces, yo creo que en primera instancia, cada uno te debe hacer llegar una disponibilidad de tiempo y de horario para que a lo mejor tú así planees en esa función. O si tú ya tienes una planificación, se las repartes, y por supuesto a través de una carta compromiso, que por ahí te podemos ayudar a redactar una carta compromiso, así como tal, de buena voluntad. No les puedes pedir más, puesto que son voluntarios. Ellos se están comprometiendo a través de una firmita a estar contigo durante 3, 6 meses, un año. No les puedes pedir más, ¿ok? Hasta un año creo que es mucho porque son voluntarios, pero normalmente pedimos unos 3, 6 meses. ¿Por qué? Porque justamente ellos pues se dedican a otro tipo de cosas que sí les deja dinero, ¿verdad? Entonces tienes que considerar su trabajo, su familia. Entonces yo sí te recomiendo que puedes optar por esas dos. O si tú ya tienes planificado presentárselos y que te firmen la carta compromiso, o planificar en función de los horarios que ellos te establezcan. Ellos te van a presentar sus horarios por escrito y tú vas a armar un cronograma de acuerdo a esos horarios. ¿Sabes qué? Mira, los domingos de cada mes tengo a 5 nada más. Estos no pueden. Bueno, pues me armo una brigada con 5 barberos en donde yo pueda impactar a determinada población, ¿ok? Y firmo, y ellos firman, estos 5 barberos, la carta compromiso. Es una carta compromiso como tal, ¿ok? Y obviamente tú, como organización que están trabajando para ti, es bueno que cada determinado tiempo, cuando ellos concluyan ese periodo ya
que establecieron en la carta, tú les extiendas un reconocimiento por la labor que han realizado. ¿Ok? Esa es mi recomendación. No sé si alguien más también quiere abordar esta parte. Por ahí veo que tengo 2 manos levantadas. Matu, ¿por ahí quedó claro? Sí, tengo otra pregunta. Eh, Aparte de eso, ¿se le tiene que pedir algún tipo de documento, no sé, la INE, la CURP o la acta de nacimiento, por ejemplo, para tenerlo en expediente? ¿Eso es Pues necesario? si tú deseas armar una carpeta de tus voluntarios, sí, pero algo muy, muy básico, porque en realidad en la carta compromiso, pues ahí pueden ellos plasmar esos datos, ¿ok? Incluso puedes hacer un formulario de llenado cuando llega un voluntario en el que tú pones, por ejemplo, expediente de voluntario, haces un formulario, así como cuando llegas a un lugar y llenas nombre completo, CURP, INE, a qué te dedicas, ¿sí? Un formulario como tal, abres expediente, metes su INE, puedes meter también un comprobante de domicilio para que sepas dónde vive, su CURP para que veas todo, haces un expediente pequeño y su carta compromiso, ¿sí? Eso ya se los dejo en total libertad, que claro que sería algo que le daría un detalle muy profesional para la parte de los voluntarios. Y por supuesto que tú también debes de aportar mucho en ese sentido, porque cuando llega un voluntario nuevo es preciso darle una plática de inducción, de sensibilización, hablarle de la organización, de los objetivos, ¿ok? De la planificación general, de la visión a corto, mediano y largo plazo, ¿ok? Ok, perdón, es que todavía estoy sacando las dudas que estamos en esto. Sí creo que es profesional porque, por ejemplo, en asociaciones, por ejemplo, fuimos a Ciudad de la Alegría y ahí el acceso, ¿no? Entonces yo estaba pensando mandar a hacer unas credenciales, pero pues ya teniendo sus datos y eso es importante, ¿no? Porque sí nos compromete a nosotros al darle una credencial. O sea, no se lo pienso dar a que lo tengan ellos, pero sí nosotros tenerlo, obviamente con una vigencia para que al momento de acceder a un lugar, ellos puedan demostrar que son ellos y que nosotros tenemos, o sea, que sean allegados a nosotros. Bueno, Entonces, eso también, Mato, es parte de la profesionalización y la identidad de cualquier organización. Acuérdense que siempre recomendamos que se manden a hacer playeritas, que por supuesto tengan identificaciones, tal como hay ciertos colaboradores de dependencias como el INE, cuando van a las casas, ¿no? Que les piden identificarse con su fotografía, decir voluntario, ¿no? Que diga, por ejemplo, no sé, Jorge Matu, tu foto, voluntario, ¿no? De Fundación Talentos Urbanos, por ejemplo, ¿no? Con el logo de la organización, con la playera de la organización. Claro que no es lo mismo el impacto que tiene cuando llegas a un lugar, cuando atiendes a una persona, ¿no? Se siente como con más confianza de saber quién es la persona que la está atendiendo. Totalmente. Por ahí tengo 2 manos levantadas. Adelante, Red Down México. tengo una última ahorita que puedas, quisiera preguntarla. Sí, dame chance de sacar las otras y continúo contigo. Red Down México. Hola, buenos días. Yo tengo una duda. Yo trabajo en la Asociación Civil Retón México ya hace unos años, pero nunca he firmado un contrato. Entonces, imagino que eso se tiene que hacer para evitar problemas legales a la asociación, ¿verdad? Es lo recomendable que la organización le brinde un contrato a sus colaboradores, pero tú eres colaboradora, te pagan, ¿verdad? No eres voluntaria. No, a mí yo recibo un sueldo, de hecho yo emito facturas por mis honorarios, entonces esa es como mi duda. Supongo que sí tengo que tener un respaldo tanto para mí como para la asociación Sí, el contrato, ¿verdad? si emites facturas, claro, sí. Ok, ok, esa era mi duda. Muchas gracias. Eh, por ahí, Bus, nuestro compañero Bus.
Sí, buenos días. Tengo un comentario, una pregunta. La señora de servicio de limpieza, ella comenzó laborando aquí en Casa Nuevo Corazón como empleada de obra. Posteriormente se le dio la oportunidad de trabajar con nosotros, pero ella recibe un sueldo, pero no hay un contrato. Y ahorita me está preguntando pues que ya tiene muchos años y pues que no tiene derecho a ningún servicio o sea, de seguro, etcétera, etcétera, del Infonavit. Y pues ella está pidiendo la manera de cómo se le puede hacer tomar en cuenta esto. ¿Qué puedo hacer ahí? Perdón, Juan Carlos, en dónde ella está trabajando? Perdón. ¿Ella está trabajando Ella contigo? trabajaba, sí, empezó a trabajar aquí como empleada de obra. Cuando se remodeló la casa, entonces se le ofreció quedarse con nosotros como encargada de orden y limpieza. Tocan. Pero al final de cuentas, lo que te quiero decir, Carlos, lo que te quiero decir es preguntar, esta chica últimamente, después de 9 años, me está diciendo, oye Juan, no tengo seguro, no tengo beneficios de Infonavit, no tengo etcétera, etcétera. Ahí, ¿qué puedo hacer? Se le paga un sueldo, pero no es por nosotros, es por alguien que se encarga de pagar los sueldos. Lic, Diana, ¿quieres abordar esta duda? Sí, claro. Nada más, espérame, Juan Carlos, nada más aclárame esa parte. ¿Recibes un dinero para los sueldos especial? ¿Es un donativo? ¿Hay alguien de tus donantes que se encargue de sueldos? Sí. Es una Además, persona que al principio comenzó a apoyar en los gastos, pero se quedó con los sueldos solamente. Y le llama nómina. ok, adelante, Lic, Diana. Ok. Sí tendría que hacer un contrato de trabajo, pero tendría que usted considerar si le quiere brindar todos esos beneficios. Y sobre todo si la persona tiene que tomar en cuenta que se le van a hacer descuentos también para pagar los impuestos que corresponden a esos beneficios. Pero ya sería consideración de la asociación o en su caso ser un contrato de trabajo en el cual no se le va a dar esos beneficios, pero se va a especificar el por qué no se le puede dar esos beneficios. Entonces ya... O sea, Juan Carlos, perdón, Lic, perdón, adelante. Entonces ya sería consideración de la asociación. Aunque no la asociación en sí paga, pero el donativo para los servicios de limpieza de la señora, pues sí llega. Entonces sí tendría que considerarlo. Juan Carlos, tendrías que hacer realmente una corrida financiera nueva en la que contemples que todo lo que ella está pidiendo, las prestaciones de ley, tienen un costo. Entonces tú tendrías que empezar a pagar, si por ejemplo le quieres dar seguro, que la señora está en todo su derecho de decir llevo 9 años y no tengo seguro, claro que está en su derecho, o sea, pongámonos en el lugar de la señora, pero tú tendrías que empezar a hacer aportaciones al IMSS y decirle que entonces de su sueldo, a no ser que tú recibas más, se harían esas deducciones, ¿ya? Porque tú empezarías a hacer esas aportaciones para que ella tuviera IMSS, ¿ok? El tema de lo que ella está preguntando es que qué puede hacer para recuperar todo ese tiempo que no se le ha sido gratificada en esos servicios. Yo no sé bueno, qué se puede hacer o no va a contarse todo. Eso lo vemos aparte, Juan. Dale, vamos a apuntarlo y lo vemos aparte para tener una plática contigo y ya te recomendamos que, ¿sí? Okay. Por ahí de nuevo Gracias. tengo a Elvis Sosa con la mano levantada. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Mire, regresando al tema de los contratos en la asociación de las brigadas, hay gente que actúa con todo el corazón, hay gente que apoya, pero sin embargo también hay gente que actúa con dolo. Entonces, ¿se puede generar algún tipo de contrato por evento en el cual
se acepte una carta responsiva o algo así para liberar a la asociación de algún posible dolo de alguien en particular. Digo, sugerido para todos los que van a ir a alguna brigada, pues firme ese contrato de eventualidad. No sé, ¿existe esa posibilidad? Duda, ¿está hablando de que a esas personas se les paga por esos eventos? Estoy hablando de cualquiera que entre a una brigada, sea voluntario o sea alguien que se le pague. Ejemplo, No, si es voluntario, no le podemos decir, oye, ¿sabes qué? Si vas a ir, se puede esto manejar a través de una reunión, de, como habíamos comentado, una carta compromiso, pues habiendo sentado todo, ¿no? En una reunión es decir, ¿saben qué? Para ir a la brigada requerimos que las personas cumplan con lo siguiente. Empezamos, ¿no? Tengan este tipo de actitud con las personas, ¿no? Atiendan a las personas de esta manera. O sea, tú que empieces a poner sobre la mesa todo lo que requieres de ellos, ¿sí? Tanto hablamos de capacidades, actitud, voluntad, tiempo, jornada, esfuerzo, no sé, por ejemplo, ¿cuántas consultas vamos a atender hoy? Pues saben que se convocó a 100 personas, pero si llegan 150, atendemos a 150. El horario va a ser de 8 a 2, pero ¿saben qué? Puede que nos extendamos hasta las 3 o 4 de la tarde. ¿Saben qué? El transporte va por su cuenta. ¿Saben qué? La comida va por su cuenta. ¿Saben qué? Para atender al adulto mayor hay que, no lo sé, o sea, estoy poniendo cosas extremas. Hay que inclinarnos para escucharle y llevar ropa cómoda porque vamos a tener que escalar algo, subir el cerro para llegar acá. O sea, tú estableces las pautas, los puntos, las condiciones, todo bien específico, pero si tú no le estás pagando a la persona, no le puedes hacer firmar ni un tipo de contrato que no sea nada más una carta en el que se comprometa a cumplir con todo lo que tú le estás requiriendo. Ahora, si tú estás contratando gente para ese proyecto, para esa brigada, claro que puedes hacer que firmen un contrato nada más eventual, le llamamos, eventual por 4 brigadas, por una brigada, en donde tú le estás diciendo, te voy a pagar, pero tú vas a cumplir con todo esto. Y por supuesto, volvemos a lo mismo, tiene que haber un acuerdo de partes. Y yo entiendo que hay mucha gente que, no sé, va a las brigadas y, por ejemplo, cobra, ¿no? No sé, cobra sus servicios o los descubrimos que no están dando las consultas gratis, que le están cobrando a la gente o que la están tratando mal, pero ahí eso también depende mucho de nuestra convocatoria, ¿sí? De que conozcamos a quienes van a las brigadas, de que hablemos mucho, nos reunamos con este tipo de personas, que tengamos una referencia de estas personas de otras organizaciones que hayan trabajado con ellos, ¿ok? Que conozcamos muy bien y que supervisemos el trabajo durante las brigadas. Eso es también un reto que yo sí les recomiendo asumir como presidentes, como directores, que designen a una persona que supervise, por ejemplo, si tenemos una brigada con 10 servicios, que supervise todo, desde la puesta del servicio, desde cómo se acomodan, desde cómo reciben a la gente, desde cómo lo están atendiendo uno a uno. Entonces, porque ahí sí no podemos hacer nada con la parte de los voluntarios. Ok, por ahí, ¿alguien más? Ok, ahí hay alguien que tiene abierto su micrófono. Ok, si no vamos a participar, vamos a cerrar el micrófono, por favor. Vamos a cerrar el micrófono. Hay personas que tienen abierto su micrófono y se oye como interferencia. Vamos a cerrarlo. No lo puedo cerrar porque si cierro, le cierro a todos. Estoy buscando quién lo tiene. Bueno, Ok. perdón, ¿puedo continuar? Adelante, Elvis. Sí, perdón, gracias. Entonces, digo, si en caso de que tuvieran una eventualidad en el cual pudiera tener algún término legal o algo así. Perdón.
Caso de que tuviera alguna eventualidad que pudiera tener algún problema legal o algo así, no tenemos una forma de proteger esa responsiva a la asociación. Digo, espero que nunca se dé, pero puede prestarse en muchos casos, por ejemplo, cuando se atiende a niños, cuando se atiende a ancianos, sí, como no sé, cosas de todo tipo. Entonces, No, ahí me la, gustaría ahí que la completa responsabilidad es de la asociación, de quien organiza la brigada. Lamentablemente así es. ¿Sí? No es de que, miren, esto es algo que yo lo he abordado en diferentes cursos y lo quiero abordar como parte de la red y lo quiero abordar como una persona que ha estado en brigadas y también lo quiero abordar como una empleada, ¿ok? Como una colaboradora que he sido, ¿ok? Cuando hay un dirigente, cuando hay una persona líder, cuando hay alguien que organiza, que supervisa, que se dedica realmente, que tiene esta iniciativa y los demás acatamos órdenes, seguimos, e incluso en el día a día, en el andar, en este tipo de cuestiones, cometemos un error, ¿ok? No es solo un error mío. Eso sí quiero que se lo graben muy bien y que lo aprendan muy bien, que por mucho que yo lo haya hecho por mi cuenta como colaboradora, al final un líder, un director, un jefe, no se puede lavar las manos y decir, es que él fue y yo no sé, porque quien lo trajo, quien lo contrató, fue la organización, ¿sí? Yo no puedo decir, ay, no, pues es un tema, no sé, me metí en un problema legal no sé, con el trato de un adulto mayor o un niño, pero ¿sabes qué? Fue el doctor, no yo. Sí, pero ¿quién lo trajo? ¿Quién lo invitó? ¿Ok? Ahí la completa responsabilidad no es del doctor, no es de decir, pues el colaborador lo hizo. Y yo esto lo tengo, miren, bien grabado cuando estuve en una institución del gobierno federal, que clarito me acuerdo cuando estaba con un director administrativo y me dijo, es que no falló ella, me dijo, porque su personal había hecho una transferencia de más de 1 millón equivocada, ¿no? Y me dijo, no falló ella, fallé yo, me dijo, el director administrativo, fallé yo porque yo soy su jefe. Yo le enseñé, yo la invité a trabajar, yo no la supervisé, ¿ok? Entonces, no puedo ampararme si no estoy contratando a esta persona. Si es un voluntario, si realmente me lo enviaron, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, me enviaron a un voluntario de alguna fundación, ejemplo, ¿no? Y yo no conozco a la fundación, pero yo confío, o sea, yo no conozco al doctor, pero yo confío en que la fundación me envió un voluntario. Y este doctor resulta que de pronto está llorando un niño que lo trató mal, ¿no? Entonces, yo en esos momentos, yo debo de asumir empatía con la familia, ¿ok? Y responsabilizarme de qué manera. No me voy a lavar las manos y decir, ay, no sé, véanlo con el doctor, hay que acusarlo, vean qué hacen. No, hay que adquirir qué tipo de actitudes, separo al doctor, obviamente, hablo con la fundación, ¿sabes qué? No me vuelvas a enviar ese médico, una disculpa con la familia, por supuesto, pero sí va a recaer en parte mía la responsabilidad. Obviamente estamos hablando ya de casos extremos en los que, por ejemplo, si la familia demanda, todo se investiga, ustedes hablan, por ejemplo, ya de un antecedente, es decir, ¿sabes qué? Nosotros hicimos una brigada de esta manera, invitamos, no tenemos una relación directa con esta persona, pero por eso yo siempre reitero, hay que supervisar en las brigadas. O sea, si yo no conozco una persona que va a trabajar para mí, yo superviso, estoy ahí, estoy pendiente, estoy viendo, sobre todo en estos casos, que es delicado, que se trata de consultas, que tratan a mujeres. ¿Se acuerdan que cuando vemos la parte de proyectos, vemos una parte que es la de evaluar la calidad de su servicio y de la satisfacción del beneficiario? Hablamos de eso cuando se trata de proyectos, cuando se trata de portafolio de evidencias, de informes. Hay que platicar con los beneficiarios y con la gente para saber
que realmente estoy tomando buenas decisiones al invitar a ciertas personas. O sea, yo tengo que de vez en cuando, como dirigente, como presidente, o designar a una persona o platicar con la gente. Hola, buenas tardes, al azar. ¿Cómo le pareció la brigada? ¿Le trató bien el médico? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió su pequeño? ¿Ok? Y hacerlo y no desistir en ese sentido, porque vuelvo a lo mismo. Yo como organización, yo lo estoy haciendo. No puedo lavarme las manos y decir, ay, pues es que yo ni sabía qué onda con este médico. Entonces, aguas en esa parte de las responsabilidades. No podemos ampararnos si son voluntarios más que de esa manera. O sea, yo les estoy dando como que los tips para que realmente ustedes como que tapen todos los puntos de riesgo que puede haber, ¿ok? Cuando es un contrato, sí. Cuando yo estoy contratando y le estoy pagando a alguien para que vaya, sí, claro que sí, porque ahí queda completa y total la responsabilidad de ellos porque ya me firmó un contrato, ¿sí? Entonces, ¿usted recomendaría que se haga un proceso de selección voluntariado bajo perfil? Claro, cuando se trata de cuestiones con la que usted me esté planteando, claro que sí. Yo no puedo aceptar a cualquier voluntario en una organización, menos cuando, por ejemplo, son beneficiarios que requieren un tratamiento especial. Ejemplo, si yo tengo una escuelita de niños con discapacidad y vienen 4 personas de voluntarias, yo no las voy a aceptar nada más. Sí, pásenle, necesito manos. No, yo tengo que saber sus antecedentes, su trayectoria, su preparación, ponerlos a prueba, estarlos supervisando, ¿ok? Porque se trata de algo muy delicado. Entonces, cuando se trata de niños, de salud, de adultos mayores, ¿ok? E incluso Juan Carlos no me va a dejar mentir, o sea, no es que yo vaya y le diga, Juan Carlos, quiero trabajar en el comedor comunitario cocinando. Ajá, ¿y cómo sabes? ¿Tienes experiencia? Sí, déjame aquí sola, yo veo lo que hago. No, sí hay que ser estrictos en ese sentido, hay que ser celosos con sus beneficiarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí puede suceder que yo me meta en una cuestión legal al tratar a un beneficiario de una manera incorrecta, sobre todo ahorita, ¿ok? Ahorita que la ley es muy clara y antes de investigar, hombres, he visto maestros en cualquier sector que por lo mínimo cárcel, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Ok, le agradezco mucho la atención. Termina mi intervención. Gracias. Matu, ¿tenías una pregunta? Hola, sí. Ahorita quedé con duda porque cuando fui a firmar, la licenciada de ahí me dijo que de hecho sí hay un documento que pueden firmar los voluntarios para por si algo les llega a pasar en el transcurso del camino que sea en al punto de encuentro, no nos responsabilice a nosotros como fundación o como asociación. Sí me dijo que existe un documento que te protege. Entonces, ahorita con lo que me estás diciendo ya entré como que en conflicto. Bueno, es Sí. que esa es otra cosa, Matt, tú estás abordando otro punto. O sea, el señor Elvis se está refiriendo a que el voluntario haga algo intencional que pueda poner en peligro o en una cuestión ya legal o, a la organización. No, tú estás hablando de salvaguardar el bienestar del voluntario. Sí, hay un documento, ahorita la licenciada Diana te va a comentar porque pues son mayores de edad, y están yendo, como su nombre lo indica, por voluntad propia a servir a ciertas comunidades y no es un trabajador que digas, oye, está en horario laboral, le pasa algo, la empresa se responsabiliza. No, no es así. Entonces, ahorita sí está correcto lo que te dijeron en la notaría. Ahorita te aclara la Licdiana. Adelante, Licdiana. Claro, lo que pasa que hay que, antes, sobre todo si van a salir a campo, podrían firmar un acuerdo en el cual el voluntario conoce y sabe de los peligros, perdón, que podrían ocurrir al momento de realizar, no sé, la brigada, por ejemplo, y también reconoce, o sea, hay que plantearlo tal cual en el documento, que reconoce que la asociación no se hace responsable tal cual. Realmente eso es un escrito completamente diferente, el cual, si quiere, ya en una asesoría más personalizada, lo podemos tratar.
ya que pues de cierta forma sí se sale del tema del que estamos viendo. Pero sí, en ese punto sí hay que ser un poco más objetivos y sobre todo un poquito más formales al momento de realizar ese documento. Ok, entonces continuamos, Lick, para que ya y vayamos avanzando con la presentación. Ok, pero veo que el señor Bus tiene su mano arriba, creo que tiene otra duda. Creo que se quedó su manita levantada desde hace rato. Ajá, ok. Esa. Voy a proyectar. Adelante, Lidiana. Continuamos con la ineficiencia de los contratos. ¿Por ahí alguien abrió su micrófono? Por favor, ¿me apoyan cerrándolo? Ya está cerrado. Para que haya una inexistencia en los contratos, tiene que haber que no hubo consentimiento y por lo mismo no hubo un contrato como tal o que no haya un objeto para realizar un contrato. Si no hay un objeto y no hay consentimiento, entonces no nace el contrato jurídicamente y por lo mismo, pues no pueden existir efectos legales para ninguna de las partes. Siguiente. Y derivado de esto también podemos hablar sobre la nulidad, que hay nulidad absoluta y relativa. En la nulidad absoluta tenemos que es más que nada porque hay una vulneración ya sea a la sociedad en general o hay un efecto jurídico que puede ser vulnerado o que vaya en contra de normas de orden público, por ejemplo. Entonces, ahí se debería acudir ante una autoridad, y, por ejemplo, si estamos hablando de un contrato civil, en un juzgado civil para que un juez declare nula por completo en el contrato desde el momento en el que inició hasta el momento en el que se nulifica y no hay no haya ningún efecto en contra de cualquiera de las partes. Y luego tenemos la nulidad relativa, que más que nada se manifiesta por vicios en la voluntad. Ya habíamos hablado de los vicios de la voluntad, que estaba el error, la mala fe, la violencia, el dolo, etcétera. Entonces, desde que haya un vicio en la manifestación de la voluntad, pues se entiende que va a haber una nulidad relativa. Y pasamos a los contratos laborales. Bueno, ya vimos realmente cuál es el contrato laboral, todo lo que debe contener, que es muy importante, no saltarnos absolutamente nada, a veces por omitir una cláusula que sea importante dentro de nos podría contraer problemas jurídicos a largo plazo al contratante como al que contratamos. Y como les comentaba, debe tener los datos de la empresa, los servicios que va a prestar la persona que estamos contratando, el lugar en el cual va a prestar los servicios, la forma y el monto en el cual le vamos a pagar, las capacitaciones en dado caso de que la asociación vaya a capacitar a la persona antes de que empiece a brindar sus servicios, si va, por ejemplo, a tener que hacer perdón, viajes, si va a hacer, si sus servicios lo va a brindar, por ejemplo, en Cancún o en Chetumal o en Felipe Carril Puerto, un ejemplo. Entonces, todo eso se tiene que plasmar tal cual dentro del contrato. Ya una vez visto esto, pues pasamos a los convenios.
Los convenios se derivan exactamente de lo mismo, con la diferencia de que un convenio no crea derechos. Realmente los convenios, de hecho, cuando vimos al principio que era un contrato, les dije que el contrato creaba, transfiere y modifica derechos y obligaciones. En caso del convenio, sí crea, transfiere y modifica, pero solo se refiere a obligaciones. El otro crea derechos y obligaciones y los convenios crea obligaciones. Por lo mismo, pasamos a diferenciar entre ambas. Tenemos que el significado del contrato. ¿Quieres que ponga el ejemplo también? Sí, sí. Pasemos de una vez al ejemplo. ¿Todos ven el Word? Sí. Bueno, empezamos. Este es un convenio que se estuvo firmando con municipio el año pasado, que es de colaboración. Es un convenio de colaboración entre el municipio y una asociación. Perdón. Bueno, primero tenemos el título, que lo mismo que el contrato, tienen un título en el cual se describe a las partes, que en este caso es el Ayuntamiento de Benito Juárez, es un ejemplo, representado por, y ponemos quién a quién va a representar al ayuntamiento, y después hacemos lo mismo, pero con la asociación. Denominamos a la asociación, ponemos quién es la persona que lo representa, tal y como se muestra en el acta, siempre y cuando tenga los derechos, como les había comentado, lo mismo en el contrato. En esta parte ponemos los antecedentes, o sea, de lo que estamos sugiriendo colaborar en este caso, con el ayuntamiento, que en este caso es sobre el rescate de animales. Entonces ponemos un antecedente. La parte de los antecedentes sí es opcional, pero más que nada es para darle una pauta de lo que nosotros estamos buscando como asociación, colaborar con ellos. En este caso es la protección y cuidado de los animales, y ponemos todos los antecedentes que tengamos en cuenta. Incluso podemos mencionar la ley que menciona sobre el cuidado de animales, que en este caso sí se menciona, para poder darle una pauta al ayuntamiento de lo que estamos buscando. Bueno, se dan los antecedentes y después pasamos a las declaraciones, que también los contratos tienen sus declaraciones, que aquí el municipio se presenta tal cual, en dónde está ubicado, que tiene personalidad jurídica, patrimonio, exactamente lo mismo. Aquí señalando específicamente incluso qué departamento en el ayuntamiento es el que se va a designar para el apoyo al cuidado y protección de los animales que se encuentran en la calle, etcétera. Y lo mismo con la asociación, hace su declaración, en la cual declara también que es una persona jurídica, en que está legalmente constituida, incluso pone el número de escritura, el año en el que se constituyó, etcétera. Que igual es un requisito que pide, por ejemplo, en esto, el ayuntamiento sí pide que estén legalmente constituidas, que estén dentro de sus actividades, precisamente por lo cual están pidiendo la colaboración, en este caso que es la protección de animales, como perros, gatos, etcétera, que esté plasmado en su acta para que puedan, pues, convenir en colaboración. Bueno, se señala el domicilio, sus actividades, y luego viene la declaración de las partes, donde reconocen que tienen interés y voluntad en celebrar el presente convenio, para colaborar, para contribuir en los objetos comunes, y describen el objeto. Las cláusulas, igual que en los contratos, tienen sus cláusulas, pero aquí viene más que nada emanado en las obligaciones que van a tener ambos. Por ejemplo, si la asociación se obliga, no sé, a colaborar con programas. Bueno, aquí hay un ejemplo que serían los programas y las capacitaciones para la ayuda de acuerdo a bienestar animal. Un ejemplo.
Y lo mismo sucede con el ayuntamiento, pone sus cláusulas, perdón, en el cual también pone las obligaciones que va a estar cumpliendo. Por ejemplo, puede estar ellos dando el lugar en el cual pueden llevar a los animales que se encuentran en situación de calle, o para brigadas de vacunación antirrábica, etcétera. O sea, todas las obligaciones que tiene tanto una parte como la otra. Y pues ya al final se hace en la firma de ambos, en la cual pues prácticamente firman sus consentimientos y se agregan 2 testigos por lo mismo para afirmar que no hubo coacción ni nada, ni ningún vicio en el consentimiento de ambas partes. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el convenio de colaboración. Hola, ¿puedo hacerte un par de preguntas? Claro. Sí, quería saber, por ejemplo, la cuestión de voluntariado, ¿no? ¿Es posible darle, por ejemplo, a unos voluntariados como una pequeña aportación, como reembolso por tal día de colaboración? ¿A qué se refiere? O sea, que por ejemplo vayan personas voluntarias a trabajar con ustedes y al final usted les dé un Exacto. dinero, un apoyo. Un apoyo económico, no como trabajo como tal, sino como un apoyo económico entre gasolina, comida. Sí, sí se puede. Eso ya es completa libertad de la organización. Sí se puede. ¿En efectivo o siempre por depósito? Como usted guste y acuerden ambos. Eso no tiene mayor inconveniente porque como es algo mínimo, no tiene. Ok, perfecto. Otra pregunta, por la cuestión que decíamos que cada convenio y contrato tiene que pasar por un legal oficial, ¿no? Sí, por un profesional para que sea redactado de manera adecuada y no se le pase ningún punto esencial de la ley. Sí. Ok, pero esto no va a ser como un costo muy alto por la gestión de la asociación. Por si cada contrato va a tener que pasar por un abogado, pues me imagino que son caros los contratos y así. Pero es que dependiendo con cuántas personas vaya a realizar un contrato y normalmente no cobran tanto la asesoría para la realización de los contratos. Ah, ok. Esa era Ajá. En el caso de los voluntarios no tendría que realizar ningún tipo de contrato, serían nada más con los colaboradores. Por ello, las organizaciones a veces optan por tener la mitad de sus colaboradores como voluntarios y la mitad como contratos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Ok, Lick, ahora sí, para dar cierre, vamos a continuar ahora sí ya con la diferencia entre lo que es un contrato y un convenio. Muy importante que sepan que, por ejemplo, otro de los ejemplos más recurrentes que les hago saber es que si van a participar ahorita en los programas que tiene la Secretaría del Bienestar Estatal como Impulso, o el otro, no me acuerdo cómo se llama ahorita, si alguien tiene el nombre lo puede mencionar, era Impulso y Unidos Transformando, algo así. Incluso ellos realizan por escrito un acuerdo o un convenio, ¿sí? De colaboración en el que están aportando de forma económica, pues para que ustedes realicen un proyecto. Y ahí obviamente hay 2 partes, ustedes y el gobierno. El gobierno dice que va a aportar tal cantidad bien específica que representa un porcentaje de su proyecto y ustedes se comprometen a hacer el uso adecuado de ese recurso para beneficio de un grupo vulnerable, obviamente cumpliendo el proyecto. Entonces, por eso se les hace firmar o un acuerdo o un convenio con el gobierno, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la última diapositiva, licenciada Diana. Claro. Y pasamos a diferencias entre convenio y contrato después de todo lo anterior. Vemos que el contrato es un consentimiento entre 2 o más partes involucradas, y siempre se emana de la ley para que pueda concretarse. El convenio es un acuerdo también que
va desde 2 a más partes, pero es un contexto que no requiere legalidad, o sea, no necesita ser tan formal como tal. El medio puede ser, lo que yo siempre sugiero en los contratos es que sea escrito. Sí he escuchado que han hecho contratos orales, pero al final siempre tienden a tener problemas, ya que luego, ¿cómo vas a asegurar que realmente llegaron a tal acuerdo? Por ejemplo, en cuestiones de trabajo, que muchos son contratados de forma verbal, pero no hay un contrato de por medio. Entonces no tiene certeza jurídica. No tiene certeza jurídica, perdón, para protegerte tanto a ti o como para la empresa o persona moral que te esté contratando. En cambio, los convenios pueden ser orales o escritos. Los elementos son convenio y soporte legal. Convenio, ¿por qué es un convenio? Un contrato. Si vamos a cuestiones históricas anteriores, realmente con anterioridad, cuando el derecho surgió, a los contratos se les llamaba convenio. Decían que era un convenio, pero con la diferencia que generaba derechos, no solo obligaciones. Y conforme el derecho se fue actualizando, pues entonces surgió la palabra contrato y dejó de llamarse convenio. En el convenio tenemos elementos que son la oferta y la aceptación, que la oferta prácticamente es cuando yo voy y te propongo algo y depende de ti que lo aceptes. En el contrato también puede surgir esta y puede ofertarse incluso, como les había mencionado, el derecho se ha actualizado de acuerdo a los avances tecnológicos. La oferta se puede ver, de hecho, incluso en redes sociales cuando una persona oferta el arrendamiento de su casa o la venta de su casa. Entonces, es algo que se ve últimamente muy común. Y lo mismo sucede con los convenios. Los convenios pueden ofertarse de forma personal, de forma escrita, por medio de correos electrónicos o cualquier medio de comunicación. Y ya la aceptación ya sería que la parte a la que tú le estás ofertando te acepte. En caso de que no, pues entonces vuelve a iniciarse el proceso de oferta hacia otra persona y así sucesivamente hasta que haya una aceptación. La legalidad es un vínculo y se encuentra sujeto a la legislación que corresponde. Es como les había comentado, si se trata de un contrato civil, no nos vamos a basar en leyes mercantiles, porque en todo caso son civiles, que se mandan del Código Civil. Si estamos hablando de un contrato de trabajo, nos tenemos que apegar a la Ley Federal de Trabajo, etc. Y hablando de legalidad en el convenio, pues no tiene compromisos legales, entonces no es necesario apegarse realmente a ninguna. Se puede mencionar dentro del convenio alguna ley, por ejemplo, en el caso de colaboración que les mostré, pues solo tiene mención en sí de la protección de la ley de protección de animales, pero es solo una mención, no se está pegando en sí como tal a ella. En caso de que quieran hacer, por ejemplo, no sé, acudir a un juzgado o algo por el estilo, pues no tendrían que apegarse a esa ley precisamente porque un convenio no tiene, no tiene compromisos legales como tal. El contexto, generalmente los contratos son los negocios jurídicos y en el ambiente laboral. Entonces siempre vamos a tener en sí que los contratos, siempre los vamos a ver al momento, por ejemplo, de buscar un empleo. Siempre hay formalidad en ese ámbito. Y para que pueda tener validez. Normalmente se da, en el convenio se da de forma social o familiar o en el ámbito educacional. En cuanto a la validez, debe ser de aceptación mutua dentro del marco legal para tener validez. Lo que les había comentado en el contrato es algo muy importante que siempre haya consentimiento de ambas partes para que pueda tener legalidad dentro del marco jurídico. Y en cuestiones del convenio, solo se necesita aceptación para que pueda ser válido. No, no tiene que cumplir en sí con algo
en una cuestión legal para que tenga validez. En cambio, en el contrato sí, tiene que apegarse de acuerdo a las leyes que le manden para que pueda tener una validez jurídica. Y pues los ejemplos, está el contrato de trabajo, el contrato de compraventa, y entre otros. Y en cuestiones del convenio, pues hay convenios de colaboración que se pueden hacer entre, como hay unos ejemplos aquí que están mencionados, que son como entre dos países, entre universidades, entre amigos, o entre asociaciones para beneficiarse entre ambas, etcétera. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí hemos concluido con la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Los casos que ya les habíamos comentado que vamos a ver en particular, esos los vamos a checar con la licenciada Diana a partir del día lunes, porque ahorita estamos un poquito cargadas de trabajo con algunas actas de modificación. Entonces, pues hasta aquí la información que les queríamos dar. Muy, muy importante que ustedes sepan de manera general cómo diferenciar uno de otro y cuándo optar por uno u otro y qué debo de leer cuando me dan a firmar uno u otro, ¿ok? Entonces, les comentábamos desde el inicio, son instrumentos jurídicos que siempre van a tener le van a dar un gran valor a todo lo que realizamos y le van a dar un plus y nos van a ayudar a que todo lo que hagamos se refleje de manera profesional. Entonces, Tengo una pregunta, ¿me pueden ayudar? Adelante, Samuel. Hola, ¿qué tal? Les saludo a todos con gusto y respeto. Mi pregunta sería, una vez que se elabora un contrato, tengo que tener la asesoría de un licenciado experto en el tema y cubrimos la formalidad. Pero una vez que ya tenga el contrato, ¿deben de haber testigos al final? Otra de mis preguntas sería, una vez que esté concluido y firmado el contrato, ¿este tiene que pasarse ante la fe de algún notario público? Ok, los testigos son algo opcional. Puede ser incluso solo entre las dos partes y nada más. Los testigos solo son opcionales, más que nada para evitar que la persona diga que tuvo alguna coacción o lo obligó más que nada a firmar el contrato. Con respecto a su pregunta del notario público, los contratos tienen la misma validez que los vaya a registrar ante notario a que los haga solamente usted. Los dos tienen el mismo peso jurídico. Súper bien. Realmente, por alguna razón que incluso la mayoría de los abogados saben y conocen, que está de más acudir a un notario. Lo que pasa es que las personas como tal que desconocen a veces de términos legales se sienten un poquito más seguros asistiendo a un notario público, pero realmente los dos tienen el mismo peso legal, tanto el que firma ante un notario como el que firma sin un notario público. Perfecto. Ahora, una más y cerraría mi intervención. Recuerdo que durante el tema, los contratos tienen diversas índoles, ¿no? En dado caso de reclamar el incumplimiento de alguna parte del contrato, ¿ante qué autoridad se tendría que hacer? Bueno, eso va a depender de qué clase de contrato sea. Si por ejemplo, un contrato civil, pues va a tener que acudir a las autoridades civiles, que sería el juzgado civil. Si es en índole mercantil, pues es a un juzgado mercantil. Si es laboral, pues a las autoridades laborales, que son el juzgado laboral. O sea, realmente en eso emana cada uno. Pues agradezco la atención. Yo creo que con eso quedan resueltas las dudas. Muy amable. Claro. Samuel, de todos modos, vamos a elaborar una ficha en donde les pongamos eso que acaba de mencionar la licenciada Diana y les especificamos a dónde, me imagino que tú quieres saber la institución específicamente, ¿no? Entonces, vamos a diseñarlo como en un banner, lo vamos a publicar en la página de la red y lo vamos a enviar al grupo para que sepan, ¿no? En caso de incumplimiento de un contrato, sea mercantil, civil o laboral, a dónde acudir, ¿ok? Súper, gracias. Bueno, pues si no hay una duda más, yo les agradezco mucho a todos
que se hayan conectado, su interés. Y recuerden todos los que están aquí el día de hoy que en el grupo publicamos que el día 29 de abril se va a abrir una plataforma especial para el curso autoadministrable de indicadores, el cual está elaborado, uno, por la Secretaría del Bienestar a nivel federal y es avalado también por catedráticos de la UNAM. Súper importante que ustedes aprendan y sobre todo dominen la elaboración de sus indicadores. Los indicadores es algo que les piden para evaluar sus avances, ¿ok? Es decir, si yo estoy diciendo que voy a beneficiar la calidad de vida de tantas mujeres, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo voy a comprobar? Ya sea en un proyecto, en una planificación estratégica, en una planeación anual. A mí me sirve muchísimo dominar indicadores para cualquier tipo de planificación. Entonces, a más tardar el día de mañana, les voy a decir cómo ingresar a la plataforma. Este curso es autoadministrable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un mes para meterme a la plataforma, leer la información ahí contenida, hacer mis actividades, hacer mis evaluaciones, ¿ok? Y el día 27 de mayo vamos a tener un webinar, obviamente gratuito, con la Secretaría del Bienestar a nivel federal, en donde se van a aclarar todas las dudas que tuvieron durante ese mes, ¿ok? Y al final, los que hayan obviamente pasado sus evaluaciones, se les va a emitir una constancia. Entonces, bien importante que ustedes dominen ese tema, sea cual sea la causa de su organización, se dediquen a salud, a ecología, a desarrollo social, al rescate de perritos y gatitos, tienen que aprender a elaborar indicadores, ¿ok? Y donde trabajen, en nuestro caso, que estamos en gobierno, cuando realizamos planeación, nos piden elaborar indicadores. Y eso es como que una de las cuestiones que más ve cualquier jurado que califica proyectos, cualquier consejo directivo, consejo evaluador, es cómo nos van a demostrar que mejoraron la calidad de vida de estas personas. ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, muy importante que estén pendientes en el grupo. Les agradezco mucho, como siempre, la voluntad que tienen para seguirse profesionalizando. Todo mi reconocimiento, toda mi felicitación a todos los que no se quedaron con ninguna duda y esperamos continuar aclarando todo este tema más adelante. Que pasen un excelente día y provecho a todos porque ya va siendo hora de la comida. Hasta luego.